Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la socióloga Renata Moreno, coautora del libro Los hijos de una revolución. Bienvenidos. Renata, ¿de dónde surge la idea de este libro? Surge de un viaje a Cuba que hice con una muy buena amiga mía. Resulta que al papá de ella lo habían amenazado o algo así, entonces lo mandaron pues para allá digamos, pasar un tiempo en Cuba. Y pues él obviamente llevó a su hija y ella me invitó a mí, entonces nos quedamos en la casa de la Federación Sindical, algo así de Cuba. Y pues durante un mes fue la estadía y obviamente pues en la casa estaba llena de viejitos, ¿no? Digamos muy ligados al régimen, ¿no? A las tareas de la revolución. Y pues les oíamos mucho las historias, ¿no? Bastante idealizadas de ese proceso, ¿no? Cómo contaban en muchas ocasiones experiencias propias de su participación pues en la revolución, ¿no? Cuando conocieron a Camilo Cienfuegos, bueno, cosas muy cercanas pues a Fidel, a todos. Y nos llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención a mí, luego que salíamos a la calle, ya conocíamos ya personas jóvenes, ¿no? Muchachos, muchachas, y las visiones pues tan diferentes que tenían, tan diferentes a las que habíamos oído de estos señores que nos hablaban allí en ese espacio. Entonces me parece muy interesante que como con esa duda, ¿no? Cómo habían sobre un mismo proceso, sobre una misma historia, posiciones tan diferentes, ¿no? Formas de ver esa realidad tan diferente y que claramente tenían un sesgo generacional, ¿no? Porque era una generación con un discurso, digamos, y otra generación con un discurso totalmente diferente sobre la revolución, un poco más desilusionados, críticos. ¿Cuál fue la pregunta que dio origen a esta investigación sociológica? Hacer entrevistas a 3 generaciones pues es muy difícil, ¿no? Entonces nos enfocamos más bien en la juventud y quisimos entender un poco su relación con el régimen político, cuál es su relación con las instituciones, con el pensamiento de la revolución, con los líderes, entonces más o menos es sobre eso, ¿no? La relación de los jóvenes con su régimen político. ¿Cómo se dio inicio a la investigación? La investigación realmente es nuestra tesis de pregrado, ¿sí? De Erika y mía. Yo propuse el tema, ¿no? A Erika le pareció interesante, ya estaba también en la búsqueda, ¿no? De su tema para la tesis. Y pues como nos llevábamos bien, muy buenas amigas y le interesó también el tema, decidimos pues viajar juntas. Nos fuimos sin visa de investigación, nos fuimos como turistas, porque desde acá descubrimos que ese tema, el tema de la juventud, es un tema censurado en Cuba, es decir, no pueden ir investigadores porque sí a preguntarle a los jóvenes qué piensan de la revolución, eso no está permitido, sino que antes hay que establecer una serie de contactos, una serie de permisos que no nos lo iban a dar. Entonces ya llegando allá establecimos un contacto con una persona del Ministerio de Educación que nos hizo el contacto, un profesor de acá, Álvaro Guzmán, y él nos ayudó un poco, digamos, a poder realizar eso, porque de lo contrario podíamos ser deportadas en cualquier momento si nos veían realizando esas labores. ¿Por qué existe esa censura sobre la juventud cubana? Pues precisamente porque ellos también se han dado cuenta, ¿no?, de las visiones tan críticas, ¿no?, tan polémicas que ellos tienen, ¿no? Entonces saben que cualquier investigador que vaya a captar eso puede ser aprovechado por los detractores de la revolución, ¿no?, para hablar mal del proceso, para criticar, digamos, los líderes políticos. Entonces supongo que es un poco por eso, ¿no?, porque no repiten, digamos, el discurso propiamente de la oficialidad, sino que tienen unas visiones que a veces discordan demasiado con, digamos, las posiciones oficialistas. Bueno, de acuerdo con esto, entonces, ¿cómo es la relación de la juventud cubana con las políticas estatales? Hay muchas clases de jóvenes, hay mucha diversidad dentro de la misma juventud, sobre todo en la época, digamos, más reciente de Cuba, donde
digamos, se han liberalizado muchas cosas, llegan mucho más turistas de otras partes a la isla, la economía, digamos, ya no es tan centralizada, sino que existe mucho más la economía mixta, las empresas extranjeras que vienen, todo eso ha creado una vida social, digamos, mucho más diversa que la que existía hace unas décadas atrás en Cuba. Eso mismo refleja una diversidad juvenil que se expresa en sus modos de vestir, de ser, en sus opciones laborales. Entonces, pues lo que encontramos en ese sentido de la relación fue, digamos, una diferencia básicamente marcada por su pertenencia o su cercanía con las instituciones de la revolución, ¿no? Los jóvenes que pertenecen a la Federación de Estudiantes Universitarios, a la Unión de Jóvenes Comunistas, digamos que están más ligados a esas instancias formales del régimen, pues en las entrevistas presentaban un discurso muy parecido al del régimen, una actitud, digamos, de respaldo a la revolución, a todas las instituciones, a todas las políticas, mientras que los jóvenes, por ejemplo los artistas o los rockeros, que su cercanía no es tan marcada con las instituciones, ya presentan unas visiones un poco más críticas, cuestionan los discursos de la política cubana, se burlan mucho también de la idealización de esas figuras que les parece a veces exagerada, de esa exaltación pues de la historia, de los logros de la revolución, la exaltación del presente, que ellos ven que no se compadece con lo que viven o no está muy de acuerdo con lo que realmente viven. Entonces nos muestra un panorama mucho más amplio de lo que es esa Cuba actual, ¿no? Todos esos matices con todas esas grandes problemáticas que tienen, que a veces en los medios oficiales, digamos, no aparecen, pero los jóvenes están viviendo y los jóvenes están reproduciéndolo en sus producciones musicales, artísticas, cinematográficas, digamos, retratando un poco más esa complejidad y esa riqueza que es Cuba hoy en día. ¿Por qué existe esa desilusión por las ideologías de la revolución? Ese es uno de los temas que analizamos en el libro, ¿no? Pensamos que no es simplemente, digamos, porque se sintieron engañados o porque la cosa no funcionó o porque unos políticos llegaron y les mintieron, digamos que encontramos que es un proceso que hay que entenderlo, ¿sí? Siguiendo un poco la dinámica que ha tenido la historia en Cuba, ¿no? Como, digamos, los impactos de la caída del bloque socialista europeo, ¿no? Que era el soporte fundamental pues de Cuba en muchos procesos, también en lo ideológico. Las reformas económicas que han liberalizado mucho han hecho que se tenga que flexibilizar la ideología, ¿no? Ellos mismos cuentan ahí que ahora tienen que aceptar a turistas de todas partes, pues porque son los que traen los dólares, cuando antes podían darse el lujo de rechazar a turistas porque eran de países capitalistas. El Estado ya no tiene ese control tan grande sobre la población, porque antes mantenía, digamos, una centralización de la economía pues muy grande y podía ofrecerle todos los servicios a la población, ¿no? La educación, la salud, el pleno empleo, era una cosa que existía que las generaciones anteriores vivieron, pero las generaciones de ahora han vivido el periodo de crisis económica de Cuba, que fue muy fuerte. El Estado ya no consigue, digamos, tener ese control sobre toda la población, pues porque ya no hay recursos para ofrecer todos esos servicios que antes les daba a esa población. Digamos, los jóvenes están en una relación muy distinta con el Estado a la que estaban las generaciones anteriores, y eso también, digamos, tiene impacto en la relación con la ideología, digamos, del Estado, ¿no? Ya no tiene un dominio tan fuerte, el Internet está presente, ¿no? Otras fuentes de información, los turistas también traen otra cosa, entonces eso alimenta toda una serie de, digamos, de formas distintas de ver la realidad que antes eran un poco más monopolizadas por el Estado.